Escuchas Dimensión Oculta por Carmen Pérez. Un espacio donde exploramos lo desconocido, damos voz a los expertos y nos sumergimos en historias que nos invitan a cuestionar la realidad. Misterios, entrevistas y curiosidades que desafían nuestra percepción del mundo. Prepárate, porque comienza un nuevo episodio. La búsqueda del Grial no es arqueología, es la lucha contra el mal. Alemania ha declarado la guerra a los dos John. Están tratando de matarnos. ¡Lo sé, padre! Es una experiencia nueva para mí. A mí me pasa a menudo. Indiana Jones y la última cruzada. La aventura de tu vida. Acabamos de escuchar una secuencia de Indiana Jones y la última cruzada, la inolvidable película dirigida por Steven Spielberg y estrenada en 1989. Una aventura que convirtió la búsqueda de una antigua reliquia en uno de los mayores sueños del cine. Como curiosidad, su impresionante desenlace se rodó frente a la majestuosa fachada de Petra en Jordania, un lugar real que por sí solo parece nacido de una leyenda. Pero cuando termina la película, cuando se apagan las luces del cine, el misterio continúa. Porque mucho antes de Indiana Jones, mucho antes de los caballeros medievales y mucho antes de que nacieran las grandes leyendas, ya había un objeto capaz de cambiar la historia, una reliquia que ha desafiado al tiempo. Durante siglos, reyes, caballeros, exploradores e historiadores han seguido su rastro. Algunos creyeron estar muy cerca, otros dedicaron su vida a encontrarla, y ninguno consiguió poner fin al misterio. Hoy esa reliquia tiene un nombre que todos conocemos: el Santo Grial. ¿Existió realmente? ¿Fue la copa de la última cena? ¿O el paso de los siglos convirtió un objeto real en el mayor enigma de la historia? Esta noche recorreremos documentos olvidados, reliquias, templarios y siglos de historia para descubrir qué hay de verdad detrás de la reliquia más buscada del mundo. Para acompañarnos en este viaje nos visita un invitado excepcional, historiador, investigador y escritor. Lleva décadas explorando algunos de los mayores enigmas de nuestro pasado. Hoy damos la bienvenida a Mariano Fernández Urresti. Quizás el Santo Grial nunca fue solo una copa, quizás siempre fue una pregunta, y esta noche nos pondremos tras la huella de una leyenda que aún se resiste a revelar todos sus secretos. Bienvenidos y bienvenidas a Dimensión Oculta. Comenzamos.
Hay objetos que pertenecen a la historia y otros que parecen desafiar al propio tiempo. El Santo Grial lleva siglos despertando preguntas para las que todavía no existe una respuesta definitiva. Hoy tenemos el privilegio de conversar con el historiador y escritor Mariano Fernández Urresti, con quien recorreremos este apasionante camino. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Mariano? Hola, encantado de estar contigo por vez primera. También, no sabes cuánto nos encanta tenerte por aquí, por Dimensión Oculta, y tratar un tema que de momento no habíamos tocado en el podcast. Son muchos libros, este, como comentábamos antes de entrar, es el último, y seguro que no, y que vendrán más seguro. Ujú. Mariano, sobre el Santo Grial, después de tantos años investigando, ¿qué es realmente y qué podemos decir que es un símbolo o una leyenda? Bueno, pues mira, este libro que se titula La tragedia de los buscadores del Grial es un poco un resumen de casi 30 años de mi vida dando vueltas por aquí y por allá tratando de responder al interrogante que tú me has hecho. El Grial es un objeto histórico, es un objeto mítico, es un símbolo. Es difícil responder. Para la cultura judeocristiana, obviamente, se relaciona con la copa con la que Jesús instauró, según los evangelios, la Eucaristía. Especialmente se sustenta esa teoría en los propios evangelios y después, bueno, pues en uno de los 3 poetas que en la Edad Media versionaron esta historia, ¿no? Que fue Robert de Borón, que interpreta, digamos, que el Grial es la copa de Jesús y que llevó José de Arimatea hasta Glastonbury, hasta Inglaterra. Por tanto, para nuestra cultura sería eso. Para una cultura mucho más amplia, ir más allá del cristianismo, probablemente tendríamos que hablar de griales paganos, porque hay objetos que cumplen, digamos, los mismos requisitos mágicos, capacidad para devolver la vida, etcétera, en tradiciones y religiones paganas. Y más allá de todo eso, es muy probable que nos debamos de quedar con la idea de que es un mito, y eso es lo que explica la tragedia de los buscadores del Grial. Todos aquellos que han tratado de encontrarlo o grupos humanos que han dicho estar en posesión de él han acabado de mala manera. Hablando de los orígenes del Santo Grial, de todas tus investigaciones, ¿existen documentos sobre su posible existencia? ¿Y cuáles son los principales vacíos históricos? No hay ningún documento, vamos a ver, más allá de lo que te he dicho antes de Sí. los evangelios, que pueden ser interpretados, como dice Antonio Piñero, que es uno de los grandes, si no uno de los autores con más autoridad en la materia en nuestro país, pues bueno, los evangelios serían textos escritos desde la fe, por tanto partidistas de alguna manera, y bueno, pues desde ese punto de vista su relato histórico debe de ser cuestionado o mirado con detenimiento. Más allá de lo que dicen los evangelios, el hecho de que se realiza esa extraña ceremonia conocida como Última Cena, y digo extraña porque aunque sea vinculado con una cena de Pesa, una cena de Pascua judía, hay una serie de cosas y de componentes en la misma que distorsionan esa idea. Más allá, digo, de lo que dicen los evangelios, pues bueno, poco más allá de lo que nos aportan después textos medievales, como el Perceval de Wolfram von Eschenbach o el cuento del Grial de Chrétien de Troyes, no tenemos muchas más textos o bases documental donde apoyarse. Eso sí, en nuestro país, por citar solamente dos ejemplos, en nuestro país, porque hay griales varios en muchos lugares, en nuestro país hay 2 donde la tradición, especialmente, bueno, pues sustenta la idea de que existe el Grial y que sería ese objeto. Me refiero a la Catedral de Valencia, donde estaría el Grial que originariamente había estado en San Juan de la Peña, y la Colegiata de San Isidoro de León, donde se encuentra el llamado cáliz de Doña Urraca, que, según los historiadores Margarita Torres y José Miguel Ortega, autores del libro Los Reyes del Grial, sería el verdadero Grial. Por tanto, en España tenemos 2 lugares que se disputan la autenticidad del Grial, y esto nos da que pensar, porque un objeto que debería de ser un punto de encuentro, un lugar donde los buscadores de lo espiritual pudieran dialogar en calma, resulta que también se
convierte en un objeto de concordia, perdón, de discordia más que de concordia, ¿no? Las disputas entre uno y otro lugar a ver cuál de los dos es el auténtico. Y así con distintas interpretaciones que podamos encontrar o buscadores que podamos encontrar a lo largo de la historia. Templarios, cátaros, nazis, siempre acabaron, como te digo, su búsqueda en tragedia. Sí, ahora nombraste a los nazis y me acordé de la película de Indiana Jones, ¿no? También tratado el Santo Sí, Grial en el cine. sí, Por es eso. cierto, sí, porque a ver, las películas de la saga de Indiana Jones, especialmente dos de las cintas, ¿no? La última cruzada y también la que hace referencia a la búsqueda de la Arca Perdida, pues están basadas en hechos relativamente reales. Es decir, los nazis tuvieron a través de las SS un instituto interdisciplinar de búsqueda de la herencia ancestral alemana llamado Ahnenerbe, que entre otras cosas se dedicó a realizar expediciones arqueológicas por medio mundo en busca de mitos, como por ejemplo este que estamos comentando, el Grial, ¿no? Y ese afán siempre, ¿no? Se relaciona con la inmortalidad. Y en el caso de la investigación para la creación del libro, Mariano, ¿qué Mm. episodios o acontecimientos te impactaron más durante esa investigación? Bueno, como te decía, es un poco un resumen, este libro, La tragedia de los buscadores del Grial, un poco un resumen de mi propia vida. Porque sin ser un libro de viajes, lo es. Y sin ser un libro de aventuras, también lo es. Aunque es un ensayo, no es una novela, pero es un recorrido que comienza en Israel, que comienza en Jerusalén. El primer viaje que yo hice a Israel, pues me permitió recorrer muchos lugares de los cuales había leído pues en abundancia, y uno de los escenarios donde comienza este libro es el cenáculo, ¿no? Los primeros cristianos se habían instalado en el monte Sión, en el extremo suroccidental de Jerusalén, en el siglo I. Allí había una iglesia sinagoga que estaba a extramuros de la ciudad, y bueno, pues allí se supone que, según la tradición, y así se muestra a los turistas, existe una sala grande de unos 10 metros de ancho por 15 metros de largo, que es la actual de origen medieval, pero que se supone, según la tradición, asentada sobre el lugar donde estuvo el llamado cenáculo, donde presuntamente Jesús celebra la última cena, y ahí comienza un poco el libro. Vamos recorriendo distintos países, Francia, porque los Chrétien de Artois, el poeta que he mencionado antes, hace referencia al Grial. Vamos recorriendo también Inglaterra, donde en Glastonbury comienza a vincularse la tradición del Grial con todo el mito artúrico, con todo el mito del rey Arturo. Recorremos también otros lugares de Francia relacionados con el Grial, como Rennes-le-Château, donde hay la interpretación del Grial como sangre real que popularizó Dan Brown en la novela El Código da Vinci. En fin, es un recorrido bastante amplio sobre distintos lugares griálicos, hasta conducirnos finalmente pues, a estos dos lugares que mencioné antes, ¿no? En España, la Catedral de Valencia, donde fue a parar el Grial que inicialmente había estado en San Juan de la Peña, en Aragón, traído, según la tradición, por un diácono cristiano, Lorenzo, y que fue a parar a la Catedral de Valencia en la Edad Media, y el llamado Cáliz de Doña Urraca, como te mencioné antes, ¿no? Mencionamos también a los nazis, claro, y a los templarios, porque la tradición, especialmente con el poema medieval de Wolfgang von Eschenbach, Perceval, hace de los templarios los custodios del Santo Grial en un lugar mítico, un castillo mágico llamado Montsalvat, que todo el mundo ha estado buscando, incluso los nazis, incluso Heinrich Himmler, cuando vino a España en 1940 para preparar la entrevista que Franco iba a tener con Hitler en Hendaya. Pues más tarde, después de realizar las gestiones políticas que eran oportunas para semejante aquelarre en Madrid, marchó a Barcelona para buscar pistas de ese Montsalvat maravilloso en Montserrat. En fin, todo eso es lo que vamos recorriendo en el libro, mis propias experiencias en esos lugares, la impresión que me quedó de ellos y las conclusiones a las que uno modestamente ha ido a parar durante
durante tanto tiempo recorriendo pues diferentes escenarios vinculados con el Grial. Y hablando de esto de los lugares, Mariano, si tuvieras que elegir un único lugar, ¿qué lugar elegirías y qué crees que sentirían al estar allí? Pues es muy difícil porque, como te decía antes, por acotar un poco la respuesta, hay 3 poetas que en la Edad Media hablaron del Grial y cada uno dijo una cosa distinta. Mientras von Eschenbach dice que los templarios custodiaban una piedra caída del cielo, una esmeralda que había estado engarzada en la corona de Lucifer, por tanto una piedra, y que estaba custodiada en Montsalvat, Chrétien de Troyes hace referencia a que el Grial era un objeto de piedras preciosas y de oro, pero no define su forma. Mientras que Robert de Boron, como ya mencioné antes, sí que dice que era la copa de Jesús. Por tanto, si tenemos 3 acepciones del Grial o 3 interpretaciones del Grial diferentes y potencialmente distintos escenarios donde pudiera haber ido a parar, resulta difícil quedarse con uno. Personalmente, creo que la búsqueda del Grial es un poco como el caminar hacia el horizonte, ¿no? Es decir, es una meta espiritual, pero cuanto más caminamos hacia él, más lejos nos ofrece el horizonte. Que se haya interpretado con la forma de una copa no quiere decir que el Grial sea una copa, de igual manera que, pues no lo sé, un escarabajo egipcio tallado en una piedra de un templo de Karnak no significa que se refiera exactamente a un insecto, no a un animal, sino que tiene una interpretación. Es decir, un objeto es un símbolo y ese símbolo pues es polisémico, ¿no? Puede tener muchos significados, seguramente en función de la capacidad de lectura del lector. Y a ver, si mañana, por ejemplo, apareciera una prueba irrefutable de cuál fue el verdadero Santo Grial, ¿crees que cambiaría nuestra visión de la historia, incluso de la religión? Y una pregunta que siempre me hago es, si no está claro que exista el Santo Grial, ¿no? Como nos decías, no hay documentos y demás que lo aseguren, salvo lo que ya conocemos y nos has explicado, Mariano, ¿por qué tantas personas se han dedicado a buscarlo? Porque es maravilloso soñar y porque el hombre siempre ha deseado regresar a ese tiempo mítico, a esa edad de oro en la que era inmortal. Es decir, eso nos lo encontramos no solamente en la Biblia, cuando hablan del Edén, sino también en otras tradiciones. El jardín de las Hespérides en la antigua Grecia ofrecía la posibilidad de comer o de encontrar manzanas de oro que proporcionaban también esa inmortalidad. He mencionado el mito del rey Arturo, pues en Avalon también se hace referencia a esa inmortalidad. Es decir, la búsqueda de la inmortalidad es consustancial al ser humano. De alguna manera, la propia, tal vez, creación de los dioses responda a eso. Es decir, nuestra necesidad en un universo desconocido y hostil, hemos intentado tranquilizar nuestro espíritu e imaginar la posibilidad de que después de la muerte, o incluso tal vez sin llegar a morir, podamos recuperar esa inmortalidad perdida. Por eso la gente ha buscado el Grial con denuedo. No hay ninguna prueba física más allá de la fe. Es decir, por ejemplo, cuando he mencionado antes la Catedral de Valencia o el Cáliz de Doña Urraca en la Colegiata de San Isidro de León, estamos hablando del Grial desde la interpretación de los cristianos. ¿De acuerdo? Entonces, incluso jugando con esas reglas de juego, hay estudios históricos que demuestran con bastante solvencia que ambas piezas arqueológicas pueden haber sido manufacturadas en el siglo I de nuestra era, pero ¿eso demuestra que hubieran estado en alguna ocasión en manos de Jesús? Eso sí ya es un salto de fe. En el siglo I de nuestra era se manufacturarían muchísimas piezas de estas características, y no solo de estas características, que se exhume en una excavación arqueológica una pieza del siglo o contemporánea, presuntamente de la época en la que vivió Jesús, no significa que Jesús lo hubiera tenido en sus manos. Eso, como te digo, es un salto de fe. Eso es una cosa que pertenece a la fe, que es algo particular y respetable de cada cual, pero no a la historia. Uh-huh. Y Mariano, ¿a ti te gustaría creer? ¿Ha cambiado tu opinión durante estos años, ¿no? Dedicado a... Es que, claro, o sea, sí, ¿sabes lo que pasa? Que cuando hablamos de estamos hablando de cuando hablamos de creer,
o del Sí. Grial, inexplicablemente nos encontramos siempre en el mismo terreno de juego, en el de la cultura en la que nos hemos criado, en la de los cristianos. Pero es que creer es un verbo muy rico y que puede traspasar las fronteras de determinada religión. Es decir, yo puedo creer, sí, pero no necesariamente tengo que creer en lo que los demás creen. Ya. Como te decía antes, desde el mundo pagano, ya antes, por ejemplo, los celtas hablaban del caldero del dios Dagda, que tenía propiedades similares, es decir, podía curar las heridas de los guerreros, podía conceder de algún modo también esa inmortalidad. Existen otros rituales dentro de las culturas paganas y de los ritos iniciáticos desde Egipto a los ritos dionisíacos, donde se hacían, digamos, ceremonias muy parecidas a lo que o lo que se describe en la última cena de los evangelios. Es decir, que esas tradiciones son muy antiguas. ¿En cuál debemos de creer? Nosotros, como nos han educado en una determinada cultura, pensamos que debemos de creer en una sola, pero hay que pensar que la tradición cristiana, que lógicamente se nutre de la tradición judía, es infinitamente más moderna que otras anteriores en las cuales también se inspiraron, como la egipcia, como la griega, etc., ¿no? Entonces, ¿en cuál creemos? ¿Qué es creer exactamente? Yo creo que el Grial, la búsqueda del Grial, si proporciona alguna enseñanza, es esta, justamente, la que te decía antes, la búsqueda de un horizonte espiritual, la búsqueda de un símbolo, y es como el camino de Santiago. El camino de Santiago, la meta no es llegar a Santiago, la meta es la transformación interior que sufre el peregrino, o que experimenta, más que sufre, que experimenta el peregrino si es consciente de su peregrinaje en el tránsito. Es decir, creo que la riqueza de la búsqueda del Grial es la propia búsqueda. Efectivamente, ya no es el objeto en sí, ¿no? Sino ese significado que ha ido adquiriendo, ¿no? Para la humanidad. Y bueno, todavía hay personas, que bueno, te voy a ir más allá todavía, Mariano, eh, mm, sobre la existencia del Grial. Hay personas que todavía creen, ¿no? Que está oculto en algún lugar. Y ya, bueno, vamos a lo mismo que hemos estado hablando hasta el momento, Y ¿no? bueno, por ejemplo, a ver, una de los grandes mitos griálicos tiene que ver con el rey Arturo. Bueno, del rey Arturo, no el de las películas como Excalibur, ni el de las novelas como la de Thomas Malory, sino el Arturo de la realidad, que fue un señor de la guerra, un dux velorum, en el que se inspiran estas tradiciones, llamado Artorius, que vivió en el siglo V de nuestra era, miren, poco después o casi contemporáneo de la caída del Imperio Romano. Toda la tradición griálica del rey Arturo, de Merlín, de Galahad, que es el único de los caballeros del rey Arturo, el hijo de Lanzarote, que llega a tener en sus manos el Grial. Toda esa tradición es hermosísima y, por tanto, nos permite buscar mirar hacia Inglaterra, hacia Glastonbury, hacia el sur de Inglaterra, el Grial. Pero hay otras tradiciones, como por ejemplo otras leyendas, como por ejemplo la que propone que eran los cátaros quienes custodiaban el Santo Grial en el castillo de Montsegur, una de las últimas fortalezas cátaras que cae durante la cruzada albigense, cae el 16 de marzo de 1244 en manos de los guerreros de las huestes papales, y se dice, según la tradición, que antes de entregar la fortaleza, 4 cátaros se descolgaron por aquellas paredes que son prácticamente un nido de águilas y ocultaron el Grial en una de las cuevas próximas a Montsegur, y en esas cuevas, desde donde más tarde un oficial de las SS, perteneciente a la Agne Nerve, a ese instituto que te comenté antes, llamado Otto Rahn, anduvo buscando el Grial. Es una de las tantas tradiciones. Por tanto, si buscamos enclaves griálicos, pues estoy mencionando a unos cuantos que aparecen en este libro, en la tragedia de los buscadores del Grial. Tema de las tragedias, ¿no? Ahí lo vemos en la misma película que mencionábamos antes, la de Indiana Jones y la Última Cruzada. Parece que todas aquellas personas que se adentran o se obsesionan con el Santo Grial no acaban bien. Te acabo de mencionar unos cuantos. Sí. Para empezar, Jesucristo, por no ir más lejos.
Pero los cátaros, como he dicho antes, si es que realmente custodiaron este objeto, que me cuesta trabajo creer, porque los cátaros, entre sus interpretaciones del cristianismo, que era tenían un cristianismo, una interpretación del cristianismo que fue considerada herética por parte de la Iglesia, los cátaros no aceptaban la existencia de las reliquias. Por tanto, me cuesta mucho trabajo pensar que tuvieran devoción a un objeto en concreto. Pero bueno, más allá de eso, los cátaros, si es que tuvieron alguna relación con el Grial, acabaron mal. Como te he dicho, los templarios, a quienes, como te comentaba antes, Wolfram von Eschenbach hace custodios del Santo Grial en ese castillo que nadie sabe dónde está, Montsalvat, pues también acabaron de mala manera. Igualmente, los nazis que ya he mencionado, afortunadamente también acabaron de mala manera, aunque parece que están reviviendo, desgraciadamente, en Europa. Entonces, como te digo, todos estos grupos humanos o personajes individuales, como el propio rey Arturo y sus caballeros, todos ellos acabaron fatal, a excepción de Galahad, pues demuestran que en efecto la búsqueda del Grial, más que una bendición, es una tragedia. Pues ahí está la tragedia de los buscadores del Grial. Ha sido pues un placer, Mariano, tenerte por aquí, ensayo e investigación. Bueno, tienes un montón de libros. 33 en Por concreto. eso los iba a mencionar, pero son muchos libros y es maravilloso. Costó buscar uno de ellos porque todos son bastante interesantes. Lo que, bueno, desde el momento que me dio por tocar el Santo Grial, pues me acordé directamente, me viniste a la mente. Siempre lo pregunto, Mariano, la primera vez que están en Dimensión Oculta, sobre próximos proyectos. Bueno, no soy andaluz, pero sí ciertamente un poquito Vale. supersticioso en ese sentido. No, pero sí te diré. Yo generalmente voy alternando ensayo y novela. Siempre son ensayos sobre enigmas históricos y novelas también sobre enigmas históricos. Entonces, bueno, este último ha sido un ensayo, la tragedia de los buscadores del Grial. El anterior había sido una novela, La Hermandad de la Atlántida. Podría pensarse que, como voy alternando, como te he dicho, la siguiente fuera una novela, pero no va a ser así. El próximo libro será igualmente un ensayo, pero también trasladará al lector a la Edad Media, pero me voy a reservar el tema y el título, si te parece, y cuando Me llegue el parece. momento, que será pues en otoño. En otoño supongo que saldrá este nuevo ensayo y si a ti te parece bien, yo estaré encantado de charlar contigo. Me parece muy bien y te entiendo perfectamente, aunque tengo que decir que damos mucha suerte, ¿eh? Normalmente, bueno, quien está en Dimensión Oculta está mal que lo diga, ¿no? Pero que las Pues, cosas marchan siempre muy bien. pues me alegro, espero que así sea y que a mí también me toque tu varita mágica. Seguro que sí. Mariano, pues lo dicho, estaremos muy pendientes. Estaré en octubre, en esas fechas que nos comentas, para charlar Sí, si te parece bien. Sí, un poquito más adelante. En octubre probablemente primero se entrará en imprenta. Es probable que en noviembre o a finales de octubre, no, comienzo de noviembre, pueda estar ya a la venta, sí. Bueno, perfecto. Pues Mariano, un abrazo enorme y ha sido todo un honor y un placer tenerte por aquí. Igualmente ha sido un placer. Un abrazo. Un abrazo, gracias. Y así llegamos al final de este viaje tras la huella del Santo Grial. Quiero dar las gracias de corazón a Mariano Fernández Urresti por compartir con nosotros su conocimiento, su pasión por la historia y por ayudarnos a comprender que en ocasiones los mayores misterios no se encuentran únicamente en las respuestas, sino también en las preguntas que seguimos haciéndonos. Gracias también a todos ustedes por acompañarme una vez más en Dimensión Oculta. Antes de despedirme, quiero enviar un abrazo muy especial a nuestros oyentes de Venezuela y a todas las personas que de una u otra forma están sufriendo las consecuencias del devastador terremoto de estos últimos días. Desde este pequeño espacio, deseo de corazón que la esperanza, la solidaridad y la fuerza de quienes hoy se ayudan unos a otros sean el camino para superar tanto dolor. Nuestros pensamientos están con ustedes y con quienes han perdido
a un ser querido. Soy Carmen Pérez y recuerden, porque el misterio no se explica, se vive. Hasta el próximo episodio.